Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián y hoy tengo que hablar acerca de la evolución. La evolución es un proceso de adaptación que ocurre en todas las especies de los seres vivos. El objetivo de la evolución es la supervivencia de la especie, basándose en cambiar el organismo de forma que pueda aprovechar más eficiente los recursos que dispone su ecosistema. En ocasiones, los seres vivos que comparten un ecosistema evolucionan de manera que el resultado de las especies diferentes es similar. La evolución es el proceso que resulta cambios en el material genético que se conoce como ADN de una población durante el tiempo. La evolución también es el resultado de las adaptaciones de los organismos que se han podido adaptar a diferentes ambientes y que pueden resultar genes alterados, rasgos nuevos y nuevas especies, como por ejemplo el oso polar tiene un pelaje blanco comparado con el de un oso grizzly que tiene un pelaje más oscuro. Los procesos evolutivos dependen tanto en los cambios en la variabilidad genética, cambios en el tiempo, y estos cambios pueden dar al individuo una ventaja sobre otros, que luego pueden transmitir a su descendencia. El estudio de la evolución se puede realizar en diferentes escalas. Microevolución, que refleja los cambios en la secuencia de ADN en un corto periodo. Estos cambios pueden deberse a mutaciones que pueden introducir nuevas secuencias en una población. En contraste con la macroevolución refleja los cambios que resultan de la acumulación de numerosos cambios en el ADN en periodos largos de tiempo. Por ejemplo, en la microevolución tenemos una serie de escarabajos que en la primera y en la segunda generación hay cambios en la secuencia del ADN en un corto periodo de tiempo. En la macroevolución tenemos a un caballo antiguamente y el caballo actualmente, que esto resulta los cambios del ADN en periodos largos de tiempo, lo que modifica su estructura de sus patas. Un mecanismo que impulsa la evolución es la selección natural, que da lugar a organismos que tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. La teoría de la evolución de Charles Darwin afirma que la evolución ocurre por selección natural. Cuando los individuos de una especie muestran variaciones en las características físicas, estas variaciones se deben a las diferencias en sus genes. Si estas variaciones en sus genes y sus características físicas se ajustan mejor a su entorno, tiene más probabilidades de sobrevivir. Los ejemplos de estas mejoras podrían ser la búsqueda de alimentos, mejorando sus habilidades para olfatear alguna presa, evitar los depredadores, una mayor velocidad y una mayor resistencia. También la resistencia a enfermedades, lo que le da una mayor respuesta al sistema inmune. Por ejemplo, el topo nariz de estrella tiene una estructura sensorial ultrasensible altamente especializada, el cual le permite detectar a su presa incluso debajo del agua, debido a la cantidad de receptores especializados que contiene. Otro ejemplo es el guepardo o la chita, que puede acechar a su presa a una velocidad promedio de 90 a 115 km por hora, la mata tropezando con ella durante la persecución, mordiendo su garganta para sofocarla hasta la muerte. Otro ejemplo es la saliva de los dragones de Komodo, que contienen alrededor de 50 especies de bacterias mortales, a la cual a la hora de cazar agarra a su presa y la espera hasta que las bacterias hagan su trabajo. El dragón también contiene en su sangre péptidos antimicrobianos que le permiten sobrevivir a estas bacterias. Los individuos tienden a sobrevivir y por lo tanto tienen mayores probabilidades de reproducirse y transmitir sus genes a sus hijos, en contraste a los individuos mal adaptados a su entorno, los cuales tendrán menos probabilidades de sobrevivir y de reproducirse, por ende sus genes tienen menos probabilidades de ser pasados a la siguiente generación. También la evolución la comprendemos como evolución divergente o reacción adaptativa, que se trata de una especie que a través del tiempo se separa en dos. La evolución divergente siempre tiene que haber una especie en común que las demás parten. Esta evolución se percibe en la modificación de las estructuras u órganos que le sirven para adaptarse específicamente a su entorno, ocurriendo a través de los procesos como la mutación y la selección natural, donde en la mutación el ADN se modifica, y la selección natural, donde ciertas especies tienen mayor supervivencia que otras. Por ejemplo, una banda de aves migratorias en dirección a un clima más cálido, que se divide en una tormenta. La mitad de la parvada sigue hacia su destino original, mientras que las otras van a una nueva isla y deciden quedarse. Con el tiempo, los miembros del segundo grupo desarrollan características que les permiten sobrevivir en la isla y se convierten en una especie diferente que sus antepasados. Lo que antes era una especie ahora ha sido separada en dos. También comprendemos la evolución convergente, que es cuando las mismas adaptaciones evolucionan independientemente bajo presiones de selección similares. Por ejemplo, los insectos voladores, aves y murciélagos han desarrollado la capacidad de volar, pero en forma independiente uno del otro. También comprendemos la coevolución, que ocurre cuando dos especies o grupos de especies de manera recíproca se afectan mutuamente, ocasionando su evolución en conjunto. Esto sucede cuando uno se adapta a los cambios del otro. La coevolución incluye en las relaciones simbióticas, que son las asociaciones entre especies y pueden ser benéficas o no. Por ejemplo, el mutualismo. En esta relación, cada organismo tiene un beneficio con la actividad de la otra. Por ejemplo, algunas flores y polinizadores. Uno dispersa el polen y el otro se alimenta de él o el néctar de la flor, como lo son algunas abejas o incluso aves. En el parasitismo, en esta relación, una especie del parásito se beneficia a expensas de la otra, el anfitrión. Los parásitos se pueden ver a simple vista, por ejemplo, como lo son algunos piojos, gusanos o pulgas. También tenemos en cuenta que los virus, bacterias y hongos se pueden dar tanto en animales, humanos y plantas. En el comensalismo, esta relación dos organismos en el que uno se beneficia sin perjudicar al otro, por ejemplo las rémoras, que son peces que se adhieren a la estructura de la cabeza, al cuerpo de otros peces más grandes, generalmente tiburones o ballenas, y esperan a que el pez grande case, coma, y los residuos van dejando en su boca, y estos se aprovechan de él. Esto fue todo, en otra ocasión nos vemos.